Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Llegamos a un viernes, como siempre, y como lo decía hace unos segundos con nuestro colega presentador de noticias, Osvaldo Ruiz. Hay que ponerle precisamente mucho optimismo, muchas ganas a la vida, pese a cualquier situación que se le presente. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades. Vamos en este viernes, como siempre, con nuestro acostumbrado panel de la edición especial a abordar temas importantes como el más reciente. Esta madrugada, al filo de las 4 de la mañana y minutos, concluyó lo que fue esa maratónica sesión plenaria en la cual se llevaron a cabo reformas contundentes en cuanto a la administración de instituciones autónomas y en la que prácticamente se deja en desventaja o por fuera, digamos así, el rol o el papel del sector privado en las administraciones de la misma. Vamos a ver el punto de vista que tienen nuestros invitados, entre otros temas que sin duda alguna son de mucha importancia para todos en esta mañana de día viernes 4 de junio. Saludo cordialmente a Marvin Aguilar, gracias por acompañarnos, Marvin. Qué gusto tenerte como siempre acá con nosotros, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, doctor Julio Valdivieso, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, un gusto. Gracias, don Ronald, ¿cómo está también? Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación y buenos días a la teleaudiencia, un abrazo fraternal y buenos días a Tania, a Marvin y a Julio. Como siempre, Tania, te saludo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Buen día a todos, a toda la audiencia, por supuesto también a Julio, a Marvin y también a don Ronald. Un saludo para todos. Bueno, también no podemos pasar por alto hacer un análisis acerca de los 2 años, del cumplimiento de 2 años del gobierno del presidente Nayib Bukele, y en la que instituciones educativas como la UCA, así como también la periódico La Prensa Gráfica, resaltan y destacan con muy buena calificación el rumbo del país, así como también el rol como ha venido desempeñándose el presidente de la República. Así es que serán temas muy importantes los que vamos a tener, pero vamos a comenzar desde luego conociendo un poco la opinión de ustedes con relación a esta maratónica sesión plenaria en la cual se han hecho reformas al sistema de administración en las autónomas. Comienzo contigo, Marvin, y el resto tienen la palabra. Bueno, yo creo que el presidente lo anunciaba, ¿no?, en el discurso que dio el 1 de junio en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa, que el siguiente paso era comenzar a desmontar lo que él llamó o definió el aparato ideológico del Estado, ¿no?, en el sentido de que los grupos de poder, los grupos económicos, habían tenido presencia en toda una serie de instituciones autónomas, que hay que reconocer que ha sido una parte de la historia, ¿no? Generalmente la mayoría de autónomas nacen allá por los 50 y estábamos dentro de un régimen militar que obviamente era el representante de la oligarquía terrateniente en aquel momento, ¿no? Entonces la empresa privada, digamos, tenía elementos dentro de todas estas organizaciones del Estado, semiautónomas o autónomas, y obviamente era porque había una visión de modelo político salvadoreño de que los empresarios deberían de participar en la toma de decisiones, ¿no?, porque eran los que invertían, eran los que conocían al sector privado, pero con el tiempo, y hay que reconocerlo, estas posiciones se volvieron dentro de las autónomas como una especie de acceso a información privilegiada para algunos empresarios y algunos sectores de la empresa privada, que aprovechando la información que tenían ahí podían hacer grandes negocios, ¿no? O sea, era ahí donde se concentraba una gran cantidad de información que permitía, digamos, a los empresarios cómo planificar sus inversiones. Y obviamente esto en detrimento de otro grupo de empresarios o de otro grupo de personas que no tenían acceso a esta información privilegiada que les podía permitir, digamos, tener acceso a buenos negocios. El culmen de esto, el clímax de esto fue cuando el secretario o el director general del sector empresarial de Arena
era también parte de un puesto directivo en CEL, por ejemplo, ¿verdad? Que era considerada como la gallina de los huevos de oro, la CEL o la caja chica del gobierno durante muchos años. Entonces el director general del sector profesional, del sector empresarial de Arena, era miembro de la junta directiva de esta autónoma. Entonces pareciera ser que, digamos, Arena llegó al punto de ser de manera descarada y abierta ciertos vínculos con ciertos grupos empresariales, no con todos, porque hay que decirlo, o sea, es decir, quienes tenían acceso a estos puestos en las juntas directivas de estas autónomas era gente vinculada además al gran capital, a un grupo del gran capital. Entonces es así como tenían acceso a saber hacia dónde se iban a desarrollar las ciudades, a dónde iban a ser los proyectos de agua para hacer colonias, para hacer inversiones, a dónde estaban los mantos acuíferos más importantes, dónde se podía permitir poner fábricas, es decir, a dónde se iban a hacer las construcciones a futuro y poder comprar tierras cercanas a estos proyectos. Entonces, de alguna manera, creo que si se hace para limpiar esto que se conoce la libre competencia, ¿verdad? Para poner reglas claras de que la gente pueda, beneficiarse de una manera sana y honesta dentro de los negocios, pues bienvenida esa reforma. Se ha hecho de manera legal, ¿verdad? Es la Asamblea Legislativa la que tiene que reformar esas leyes, se ha reformado. Si los sectores involucrados creen que se ha cometido una ilegalidad, pueden recurrir a la Sala de lo Constitucional y poder, de alguna manera, revertir esta decisión. Bueno, hay que ver algunas cosas importantes. Primero, que fue un madrugón, vea. Y aquí siempre se criticaron los madrugones de todas las otras asambleas legislativas. ¿No fue que empezó temprano la plenaria y se tuvo que alargar? Ajá. No, madrugón es cuando... Hasta las 4 de la mañana han llegado con esto. Lo que pasa es que es gente joven que va a trabajar de un solo tiro. Vos podés justificarlo como querás, pero madrugón es cuando lo hacen a las 12 de la noche y convocan a esa hora. A las 4 de la mañana, bueno. No, por eso. Pero además, todo una plenaria con dispensa de trámite, ¿verdad? ¿A qué horas empezó la ¿O no plenaria? fue con dispensa de trámite? Sí, bueno, pero todo. Eso, ya el proceso de formación ¿Qué es lo que de tanto ley? ha criticado aquí Julio Valdivieso? Las dispensas de trámite de las asambleas anteriores. Hoy estamos igual o peor que antes. Mas, sin embargo, quiero decirles que yo totalmente de acuerdo. Si ese era uno de los brazos de la oligarquía con los cuales usufructuaban esta sociedad, claro, espero que cambien de verdad las cosas. Yo espero que haya cielos abiertos, por ejemplo, para los vuelos aquí. Yo quiero que venga Iberia, quiero que venga Copa. ¿Por qué nunca vinieron estas empresas y a nuestros hermanos lejanos le cobraban los vuelos tan caros? ¿Ah? ¿Por qué? Porque había un monopolio, porque desde allí se controlaba el mercado. O sea que no es cierto que aquí había libre mercado si teníamos un control desde esa perspectiva. Entonces me da la impresión que qué bueno que se cambie. En lo que no estoy de acuerdo es que el presidente tenga que nombrar todo. Si hasta me preocupa a mí el día que se muera el cura de mi parroquia, le voy a pedir al presidente que me vaya a nombrar uno. No se vale. Yo creo de que esa concentración... Bueno, en China popular es así, el gobierno nombra a los sacerdotes. Pero en China es una dictadura, ¿verdad? Yo le enseñaba a mis alumnos cuando daba clases de ciencias políticas que las autocracias se construían acumulando poder en una sola persona, ¿verdad? Dándole poder a una sola persona y quitándole el poder a las leyes. Y la democracia, por el contrario, era darle el poder a las leyes. Aquí estamos retrocediendo rápidamente para llegar a un sistema populista autocrático de derecha. Tania, ¿cuál es tu opinión con relación a lo que sucedió anoche y con estas reformas que se plantearon, que buscan, como ya lo decían tus antecesores, de alguna manera eliminar esa figura de incidencia que tenía la representación del sector privado en la toma de decisiones de las juntas de gobierno de cada una de estas instituciones? A ver, creo que fueron 23, ¿verdad? 23 reformas. A ver, Tania. Sí, pero no es la incidencia de la empresa privada, es la incidencia selectiva o disminuida y no inclusiva de la empresa privada. Y eso esa situación se replica no solamente en ese ámbito, porque en realidad
En cuanto a las elecciones para los candidatos de magistrados y FEDAES, si uno no está asociado, es decir, yo no estoy asociada a ninguna asociación de abogados, es mi derecho no asociarme. Al igual que en las empresas, los empresarios no están obligados a estar asociados a ANEP, por ejemplo. Sin embargo, si no están asociados a ANEP, pues eran excluidos de la conformación de estas juntas directivas. Al igual que los candidatos no partidarios, la Constitución nos excluye. La inclusión que no se nos ha dado viene desde la misma Constitución para los que no creemos en el sistema de partidos o en la conformación de los partidos o en las bases ideológicas de un partido, etcétera. Es decir, esa es una situación que se replica en diferentes ámbitos y a mí me parece bastante positivo en realidad que se conforme una participación en donde no esté disminuida únicamente a las personas o a las empresas agremiadas en ANEP. Entonces, en ese aspecto, en realidad, ha habido una justicia bastante grande en el pasado, porque eso es lo que ha generado los monopolios. Los medios de producción, al final, todo el sistema político se monta en ellos y al final es la ideología que nos llega a todos. Por eso es que se comprende la parte del discurso del presidente que se va a desmontar el aparato ideológico. Si es que ya sabemos quiénes son los que estaban en esas juntas directivas, en detrimento de la posible participación de otras personas. Es igual a como pasa con los empleos en el gobierno, que la gente tiene que aprender a buscar, o tenemos que aprender a buscar fuera, todos, cierto. Pero la verdad es que en El Salvador siempre tuvieron oportunidad solamente las personas cercanas a los partidos políticos, militantes de partidos políticos y familiares de miembros militantes de partidos políticos, que lo hemos dicho en otras ocasiones, mandaban a sus hijos a estudiar afuera y luego los traían y los contrataban por idóneos. Con nuestros impuestos los habían capacitado y los habían preparado. Pero bueno, el tema de la inclusión se tiene que traer en todos los ámbitos, en las políticas públicas que va a implementar el Estado. A mí me parece demasiado positivo que haya sucedido esto. Podemos entrar a analizar que siempre hemos criticado el aspecto de las formas y cuál es la ponderación que se puede dar en lo que estaba diciendo el doctor, lo que estaba diciendo también Marvin. Es decir, la dispensa de trámite es algo que siempre hemos criticado en el sentido que tiene que discutirse en una comisión y no estar funcionando únicamente con esa figura. Ahora, también sabemos lo que genera de ingobernabilidad o de inestabilidad que se conozcan los proyectos de antemano, pero habría que hacer una ponderación entre la información que los ciudadanos tenemos derecho a conocer y los partidos también tienen derecho a discutir y esa situación que se pueda generar, porque en realidad hay que admitirlo, con esto cierro. Sí. Hay una realidad. En El Salvador todo está urgente, todo está para allá, porque todo ha estado olvidado si lo vemos en la perspectiva de los intereses de las mayorías que no han sido beneficiadas. Entonces todo urge, todo es importante. Entonces, ¿cómo vamos a decir dejémoslo para después o discutámoslo un mes? Cuando en realidad son cambios que lo decíamos con la reforma de la Constitución, hay cosas que se pueden realizar, la promoción de una reforma como la eliminación del inciso final del artículo 240 de la prescripción de 10 años para los juicios por enriquecimiento ilícito de funcionarios, que eso es urgente, de verdad que eso es urgente, pero y no necesitaría, en mi opinión, son cosas urgentes que podrían evaluarse si pasa por dispensa. Doctor Valdivieso, veamos cuál es su punto de vista con relación a este tema que sin duda alguna causó reacciones en el sector de la oposición al grado de considerar, y veíamos ahí una declaración que hacía el diputado Johnny Wright, en la cual mencionaba de que lo que se busca con todo esto de alguna manera no es más que, dice, la intención no es garantizar la pluralidad, sino excluir a todos aquellos que puedan disentir o tener una visión contraria al presidente. Bien, estas 23 reformas tienen una finalidad. Primero, dentro de la ley se establece la representación de la empresa privada con nombre y apellido. Ponían Asociación Nacional de la Empresa Privada. Es decir, había una directa manifestación de dónde debería de venir ese representante. Esto era lógico porque era la única, dijéramos, asociación que aglutina empresarios privados. Ahora, la gran discusión aquí va a ser quién se atribuye representar al sector privado a partir de la reforma. Desconozco el contenido, desconozco la forma y la profundidad para poder hacer una verdadera, pero voy a tratar de ver cuál ha sido la intencionalidad.
Uno es que en la parte formal, Ernesto, debo de decirlo, no comparto el tema de la no discusión, y no es porque sea potestativo, es que la Constitución establece que todo proyecto de ley tiene que ser discutido, analizado en la comisión respectiva. Es decir, tienen toda la correlación de fuerzas, no veo por qué vulnerar el procedimiento. O sea, la forma no es la adecuada. Tenemos los recursos, sí, a hacerlo, pero, es decir, ha sido una crítica permanente a la anterior Asamblea Legislativa de que esas dispensas de trámite, esas modificaciones de agenda en puntos tan importantes que necesita el país, creo que deberían de meditarse un poquito más. Yo no veo razón cuál es entre una semana y 2 semanas para llegar al mismo punto guardando la formalidad. Vas a decir, sí, pero mira, es que al final lo que se interesa es lo que se plantea, sí, pero sin vulnerar los procedimientos. Porque si no, entonces ahora apaguemos la luz y no tengamos ninguna ley de procedimientos ni ninguna constitución. Ni ninguna asamblea legislativa. No habría razón de ser. Yo creo que tienen que tener un llamado a la reflexión en el sentido de ser un poco más tolerantes, ¿verdad? Más prudentes, porque tienen toda la correlación. Yo puedo entender que una modificación es por algo urgente, algo que no se pudo prever, pero un tema de tanta importancia que va a afectar a todo el aparataje, y con toda la razón tienen la visión. Pero lo que pasó esta madrugada es el reflejo de lo que llegó a advertir y a decir el presidente, bien claro. No, si es que yo no estoy en contra de la decisión. Es que quiero que entendas que la decisión puede ser correcta. Si donde yo estoy cuestionando es en la forma de cómo llegar a la conclusión. Ahora, pero hay una cuestión. O te ganas el apoyo popular y en el 2024 revertís esas decisiones. Porque es que lo que sucede es esto. Estamos en una... Es que nadie está planteando revertir decisiones. No. Si digamos, o las arreglás, pues, hacer los procedimientos adecuados y la discusión. Pero el punto es que entrar a discutir esto, según lo entiende el presidente, equivaldría a darle largas a una discusión. No, que es que esa no es justificación. Él no puede justificar eso. Que terminaría en la conclusión de no los podés quitar. ¿Quién dice que no lo has quitado? No, pues? Por eso, no, pero si se somete a discusión, si se habla con los sectores, va a poder llegar a lo mismo. Claro. Sí, claro. Por lo menos los anteriores se cuidaban esa formalidad, ¿verdad?, de discusión. ¿Cuántas veces no criticamos en este espacio, en el caso de los buceros, que modificaban a la 1 de la mañana y les terminaban entregando el combustible? Esta semana, fíjate, se ha dicho mucho sobre la formalidad. En otra plataforma, Francisco Bertrán Galindo decía que los regímenes militares, hasta los regímenes militares se cuidaban, decía, de la formalidad. Entonces yo no sé, Ronald, ¿a ti qué te parece cuando la Asamblea Legislativa impone al coronel Arturo Armando Molina en detrimento de Napoleón Duarte en el 72? Se cubrieron todas las formalidades posibles. Pero son acciones de hecho. Pero no de fue derecho. un gran fraude. Eso era una dictadura militar. Entonces, por eso, y cumplían los formalismos y todo eso. Pero no cumplían la ley. No, bueno. Yo quisiera terminar nada más mi exposición. Reviste toda la legalidad. Hubo un proceso de reforma con una conclusión. Creo que el método va a estar, es decir, cómo van a ser esas representaciones. ¿Quién dice nosotros somos de la parte privada? ¿Verdad? Creo que el nivel de detalle y de reforma... Es solo el presidente de todas las instituciones. Porque vienen a propuestas de... Bueno, siempre ha sido así. Igual. Siempre ha sido así, Ronald, hay que plantearlo. Por ejemplo, en algunas juntas directivas vienen las propuestas de... O sea, el sector propone, pero quien lo lleva en realidad al final es un nombramiento, porque es del órgano ejecutivo el nombramiento. O sea, eso no me preocupa, honestamente. Me preocupa el método, la forma, y sobre todo que si no queda muy claro quién representa al sector privado y la forma de cómo van a nacer esas propuestas, puede darse a mucha discrecionalidad que puede llegar exactamente a lo mismo que estás cuestionando. La transformación del Estado al servicio del pueblo es la tarea que iniciamos desde un principio. Resumo un poco lo que el presidente dijo en el discurso. Y estos cambios son irreversibles.
Totalmente de acuerdo, nadie ha cuestionado el tema que tiene. Aquí estamos de acuerdo en que se haya hecho esto, mira. Por ejemplo, lo de la autoridad de aviación, ¿verdad? Bueno, si aquí nunca dejaron entrar compañías de otros países. Aquí un monopolio férreo de hierro. Sí. Aquí. Y los pobres hermanos lejanos pagando $800, $1.200 y viajar de Estados Unidos a Europa costaba $300. Entonces no se vale. Vamos a ver si eso cambia hoy. Sigue siendo así. Sigue siendo así, claro. El problema es que si no cambia, o sea, esto es como que nos hayamos metido en todo este berenjenal para no cambiar nada. Eso se llama gatopardismo. Sí, el gatopardismo. Pero el ejemplo que tú estás utilizando tiene muchas aristas, ¿verdad? Porque ese es un tema de tarifa lo que tú estás planteando versus un monopolio. Claro. ¿Verdad? Tiene otro componente que no es de centrarnos en ello, porque hay que ver la parte. Lo que pasa es que este es el resultado las medicinas, de haber tenido controladas esas juntas las medicinas. Claro, el licenciado Valdivieso fue funcionario de transporte de la línea aérea y conoce bien. Por eso les digo con propiedad. Además, que ustedes me vengan a decir de control cuando es una persona versus 6. Tampoco lo acepto. ¿Cómo una persona puede definir en un órgano colegiado la decisión? Espérate, un día de tantos copas y quería entrar y ya había cumplido todos los requisitos y llegó un abogado y le llevó la resolución a la Autoridad de Aviación Civil, a la Junta Directiva. ¿De tu partido? ¿Cómo? De tu expartido. Sí, para que la firmaran. Un compañero suyo de un partido, de su partido anterior. Sí, y se negaron. Y al día siguiente los destituyeron a todos. Sí, a los pilotos, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, Tania, ¿qué piensas sobre todo? Que yo estoy en realidad meditando cuál sería en realidad el modelo ideal, porque si bien es cierto que la dispensa de trámite está siendo abusada, en mi opinión, también es cierto que regresar a lo que teníamos en donde se cuidaban únicamente de las formas, eso es defraudatorio. Todos los procedimientos que nosotros veíamos solo eran de apariencia, nunca vimos reales discusiones y yo encuentro muy difícil que eso lo vayamos a ver también en el futuro, pero ¿de qué nos servía a nosotros, por ejemplo, ver una interpelación en donde ya sabíamos cuál era el resultado y lo único que estaban era agotando el procedimiento para llegar a lo que ya se había decidido desde un inicio? Igual en los procesos de formación de ley, igual en todas las decisiones que se tomaban en elecciones, por ejemplo, de funcionarios en cargos de segundo grado. Las discusiones eran únicamente de apariencia. Bueno, la Sala Constitucional anterior, en forma de medida cautelar, le dio apariencia de respeto al debido proceso en una demanda de inconstitucionalidad. O sea que ahora estamos peor, porque ahora no hay ni siquiera apariencia de respeto. ¿Pero qué es mejor, la apariencia o la honestidad? No, las dos cosas se deberían de llevar adelante. Correcto. El debido proceso más la selección correcta. Es que no era el debido proceso, es decir, el debido proceso es algo que está en nuestra mente, que nosotros podemos manejarlo de una manera y generarle la apariencia, porque es lo que pasaba antes, a la población de que se discutía, pero que en realidad no se discutía nada. En realidad nada más era... Hoy tampoco se discute, hoy tampoco se discute, se está discutiendo nada, y ese es el problema. Yo creo que deben de seguirse las reglas, debe de discutirse a fondo eso. Pero ¿cómo son las reglas que vamos a seguir? Es mi pregunta, porque yo no... A mí las no me gustaría que regresáramos. Las que están en la ley. Sí, pero son las que se supone seguían los que se fueron, y era un por eso los quitamos, porque por eso se quitaron, por eso los quitaron a ellos. ¿Verdad? Pero hoy hay que hacerlo bien, correcto, doctor. Porque si no estamos cayendo en lo mismo de siempre, o peor. Pero el mecanismo correcto, entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? Es la pregunta, para mejorar. Eso es lo que viene por delante, porque entiendo que todo este camino va allanando a hacer cambios dentro de la estructura constitucional del país. Entonces, yo sí creo que la Asamblea debió haberse ya reformado el reglamento interior de la Asamblea. Eso hubiera sido como el primer... Es decir, porque hay unas disposiciones que no encajan con la visión que pretenden implementar. Aquí está frente a una legalidad con una realidad que se está tratando de imponer. Entonces, ¿por qué ponerlos en contradicción cuando se puede fundamentar? ¿Qué se debe de hacer? Adecuar el nuevo reglamento interior a lo que yo pretendo establecer. Tienen los votos, como proceso. Tienen todo. O sea, no veo razón del por qué no hacerlo.
ya se agotó, el reglamento está agotado. Está agotado, pero sigue siendo la Constitución. Aquí estamos frente al derecho positivo y al derecho vigente. Ese es claramente el típico. Está agotado, sí. Ya no responde a una realidad social, sí, pero sigue vigente y mientras no se reforme, viene este choque. Entonces, alguien que tenga una formación de abogado, permitime. Yo no puedo decir, para mí es un conflicto de procedimiento de saber cómo vos podés vulnerar el artículo 135 de la Constitución. Es que ese no es potestativo. Entonces se concluyen dos cosas interesantes de lo que ha hecho Tania y lo que hemos hablado aquí. Una es la Asamblea Legislativa tiene el gran reto de hacer un nuevo reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Eso se concluye para que lo que están haciendo no parezca que está teniendo vicios de ilegalidad. No, para que no los tenga, porque ahorita los tiene. Que no sea atropellado. Lo bueno que están haciendo, que no se manche por que no han reformado el reglamento. Y lo segundo, el gran reto para el gobierno con todas estas reformas es lo que hablábamos con Ronald, que no le pase el gatopardismo, es decir, que cambia todo para que no cambie nada. Para que no cambie nada o para que todo siga igual. ¿Verdad? Por los ejemplos que ustedes han puesto en el caso de las compañías de aviación. El tema de cielos abiertos. O en el caso de las medicinas. ¿Por qué aquí las medicinas son más caras que en el resto de la región? Los alimentos aquí son mucho más caros que en el resto de la región. El azúcar. Y a veces cuando hablas con los empresarios te dicen lo que pasa es que el mercado salvadoreño es pequeño, te dicen. Sí, ¿verdad? Pero no te dejan importar azúcar de Guatemala. Pero entonces, y no que compran para la región, pues, por ejemplo, el caso de los medicamentos se compran para la región. No, pues pero aquí siguen siendo más caros. Esa es una justificación barata, porque aquí es más caro todo. Entonces, el gran reto quizás del gobierno es que con todas estas reformas no terminemos en gatopardismo, ¿verdad? Correcto, y si vamos a ir a libre mercado, vayamos a libre mercado, pero de verdad. Esto lo hemos escuchado decir, lo voy a decir con un poco la propiedad de escuchárselos a muchos empresarios que no han tenido la oportunidad de participar en todos esos procesos que el Estado en algún momento, a través de las instituciones que han sido reformadas, tenía participación en proyectos. Por ejemplo, lo voy a decir porque realmente me lo envía, me da la impresión que no me pide omitir su nombre. Pero yo sé quién. Don Arturo Mason me escribe, dice, con respecto a lo que hizo la Asamblea de la representación del sector privado en las instituciones del Estado, Ernesto, fue lo mismo que yo hice en el año 87-88, con la representación del director del sector privado en el Banco Central de Reserva. Yo separé, dice, la Asociación de Ganaderos, la Asociación Cafetalera, la Cooperativa Algodonera, Procaña, y se me unió FENAPES. Yo nunca acepté que la ANEP era representante del sector privado, sino que era un representante de un grupo pequeño del sector privado, que ese es el punto que creo a la cual... Eso es lo que hemos dejado claro ahora. Correcto. Fíjate que en el 2014, cuando crearon la MIPE, ahí se estableció claramente en esa ley desde el 2014 la forma de cómo escoger los representantes de la empresa privada. Ya venían con una tendencia y lo dejaron muy claro. Si aquí el problema no está en si representa a la ANEP o al sector, es cómo se va a decir que viene del sector y el proceso para su postulación. Ese es el punto. ¿Quién lo va a elegir? Y debe de determinarse en la norma para que no quede a discreción de quien está en este momento diciendo a este quiero y a este no quiero. O sea, yo creo que la reforma va orientada precisamente a darle mayor participación o representatividad de más sectores privados. Y habría que ver resultados y pronto. Por ejemplo, lo del azúcar. Cuando yo veo todo esto de la... Pero ahí hay un problema con el Tratado de Libre Comercio. El anexo A de ese Tratado de Libre Comercio expresamente excluye por el tema del azúcar. Aquí nunca ha habido una regulación del precio interno de la misma, ¿verdad? Que es obligación. Pero yo me pregunto por qué es más barata en Guatemala y no me dejan comprar azúcar barata y traerla a este país. Procesos de formación. Así, eso es lo que hay que cambiar. Ok, interesante. Son por ejemplo, el Valle del Ángel. Yo veo que siguen dando permisos y permisos a los dueños de eso. ¿Ah? ¿Y cómo lo hicieron ahí? Porque ellos sabían los trazos de las carreteras y todo. No se vale. Es que ese es el tema, lo que hablábamos extra cámara. Pues lo que sucede es que la mayor parte, como lo dice en el discurso muchos ayer en la sesión plenaria,
es que la mayor parte del pastel lo agarraban aquellos que estaban representados con injerencia dentro de estas autónomas. Así la reforma es todos para... los proyectos grandes ahí quedaban. Entonces no había espacio para los entonces no había libre mercado, ¿verdad? Si la reforma es para evitar que el que tenga más saliva trague más pinol, ¿Está bien? Bienvenido. Pues sí, o sea, el problema es que se concentre en una persona. Así, exacto. Eso es autocracia. Cristian Guevara, que es el jefe de la bancada ASEAN, decía textualmente que les quede claro que no estamos en contra de la empresa privada, porque esa no representa solo a una gremial. Hay micro y medianos empresarios también, decía él. Es decir, abrimos como el abanico de participación bajo esa lógica de reformar la participación del sector privado. Sí, pero eso no está claro. Solo el presidente elige. Entonces caemos en una persona. Debe de estar claro el procedimiento, cómo se va a seleccionar. Entonces, ¿no? Aunque yo sí estoy de acuerdo en que se haga la cuestión. Pero es que se haya reformado esta, que se hayan hecho por supuesto que sí. Si es Lo que no estoy de acuerdo es cómo se van a elegir y quién va a definir quién es empresa privada y quién no. El problema es que siempre fue así. Lo que pasa es que estaba matizado de una manera diferente. Pero ¿quién hacía la propuesta siempre? Es decir, un representante por medio de, al final es lo mismo. Lo que te estoy tratando de plantearte es que la representatividad de este sector no sea exclusiva. Hay pocas palabras. Bueno, qué interesante. Bueno, el presidente sale bien ponderado, según encuestas de la UCA, encuestas de la universidad, perdón, de la prensa gráfica, por la forma como maneja el gobierno, el rumbo de país. Ahí están los números. La UCA el día de ayer coloca al presidente: ¿usted aprueba la gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele? 92.1. Ahí están los hechos, los acontecimientos que marcan precisamente todo la celebración de los 2 años del cumplimiento de gestión del presidente Nayib Bukele. Gracias, amigos. Recuerden ustedes, somos un programa de entrevistas y opinión pluralista, donde nuestra intención es darle a usted todos los enfoques pertinentes de los hechos que acontecen en el país. Estamos, desde luego, reconociendo aspectos puntuales, como también haciendo valoraciones o cuestionamientos de aspectos que a lo mejor no lo son. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por participar. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Perdón, Julio, me había quedado contigo. No, ya habíamos dicho que cerrábamos el tema. Y entramos a hacer la evaluación ya de los 2 años de gobierno del presidente. Sobre todo lo del 1 de junio. Bueno, es decir, nada raro en las encuestas, ¿verdad? Es decir, no sorprenden. Para quienes leemos la realidad y quienes seguimos de cerca esto en los análisis políticos, una de las grandes labores es estar actualizado. Entonces, para mí los resultados de las encuestas no son sorpresa. Lo que sí hay que tomar en consideración es el tema de la seguridad, ¿verdad? Más allá de que no haya, muertos en la cantidad que estábamos acostumbrados, sí el número de desaparecidos es algo que preocupa a la ciudadanía, ¿no? Entonces, lo decíamos el miércoles, recuerdo, ¿verdad? El gobierno no puede seguir pareciendo insensible frente al tema de los desaparecidos. Son como 5.000 desaparecidos en estos 2 años. Son más que los muertos. Y en ese sentido, de repente, no hay que esperar que se vuelva un gran problema los desaparecidos y sustituya en la preocupación de la gente lo que antes eran los muertos. Entonces, una oficina... La verdad, Marvin, un paréntesis, leí algo que me pareció importante de esto. Antes, por lo menos, tenías un cadáver que velar y que darle cristiana sepultura. Hoy ni siquiera tenés el cadáver, hoy solo te quedas con la pena que se perdió tu hijo. Quizás ese es el reto, lo de los desaparecidos. La policía debe de tener quizás ponerle más atención a ese tema de los desaparecidos. Y a sus propios policías para que no les vuelva a pasar lo de Chalchuapa. Digamos de que lo de Chalchuapa, por ejemplo, lo que demuestra es de que lo que han entendido el crimen organizado, las pandillas y los que andan matando, es de que lo que hay que hacer es no dejar cadáveres.
Correcto. Pero si vas a matar a alguien, entonces desaparecerlo. No, pero espérame. Ese es un tema. Lo otro, lo otro es lo de la corrupción, ¿verdad? Sí. Lo hablábamos antes de entrar, digamos, al programa. ¿Te acuerdas, Julio? En el sentido de que solo esos 5 nombres que se han mencionado en el tema de la corrupción ha obligado a que varios de los señalados bajen el perfil público porque pueden estar siendo un lastre para el gobierno. Entonces eso es importante. Y lo tercero, resolver cuanto antes posible la confrontación, el pleito, las diferencias, el tensamiento de las relaciones con Estados Unidos. Porque no puede seguirse en esa incertidumbre. Ya vamos a hablar de la reunión ayer. En esa incertidumbre. Entonces yo creería que la encuesta también hay que estar contentos por el 92% de aprobación, pero también leer los otros aspectos que la encuesta da, que son estos 3 temas, ¿no? Creo que la percepción, lo hemos venido insistiendo, se vuelve realidad. Cuando tú revisas la encuesta, ¿cuál es uno de los puntos más exitosos sobre los cuales han basado, dijéramos, esta percepción? Yo escuchaba al criminólogo Ricardo Sosa haciendo una interpretación de todos los datos y me parecía de cuál era el enfoque para poder diferenciar lo que tú estabas planteando. Pero cuando el 72.4, no de tu percepción o la de Ronald, es de la población, es decir, la que la vive en carne propia, te percibe de que te ha disminuido, o sea, son números que no los podés matizar, no los podés tratar de dimensionar. Ahora, que si eso ha migrado y ha trasladado, pues habrá que ver o darle el tratamiento correspondiente. Yo creo que uno de los éxitos que ha tenido, dijéramos, en el planteamiento, no es que uno lo diga, porque lo está reflejando una encuesta, ha sido en el tema de seguridad, en el tema de salud, ¿verdad? En el manejo de la pandemia han sido, dijéramos, como los principales para poder ver que la población, ¿por qué? Porque fue directo en cuanto a la relación. En otros rubros ha sido totalmente un fracaso. El tema de la conectividad en este país, lo decíamos en tu programa de radio la vez pasada, si es un calvario venir de Occidente para San Salvador, hombre. Vayan a preguntarle a toda esa gente que viene aquí. Vaya, pero mira, Julio, en ese punto, mira, rapidito está esta administración haciéndole el paso ahí, digamos, a desnivel en Opico. Es correcto. Y ya está con Redondel y la otra calle. Pero si no fue Milenio. Estás de acuerdo, pero lo están haciendo están resolviéndote el problema rápido. Y eso hay que resaltarlo. Ese es un tema que habrá que discutirlo. Sí. No ves un tan solo policía, no ves una tan sola. Es cuestión de operatividad, a eso me refiero yo. Entonces hay que entenderlo. Un balance de gestión, lo ves lo bueno y lo ves lo malo. Claro. Es decir, yo no puedo solo decirte y negarme a decir, mira, es que en el tema de seguridad no hay nada. Pues no lo estás viendo. La misma encuesta realizada por la prensa gráfica le vas a dar un valor de 86 y casi el 90% de su gestión. La UCA. Estamos diciendo la UCA, es decir, ¿qué es eso? Percepción de ciudadanía sobre puntos específicos. La encuesta también vamos a ver, miren, le da un mensaje a la oposición que me gustaría analizar. ¿Cuál oposición, hombre? Decime cuál oposición. Malo, va. Pero ese es el mensaje, por supuesto. Pero diga, en la siguiente ronda hay que hablar también de qué mensaje le da a la oposición. Miren, la encuesta, al verla ya completa, al menos la de la UCA, que es la que yo he visto, no he visto la de la prensa, nos hace ver que la sociedad está volviendo a la realidad de nuevo. Ya el año de la pandemia ya se está acabando, ya la gente vuelve a ver cuáles son los rubros más importantes ahora, la violencia y lo económico. Cuando Julio dice que hoy el 70 y pico dice de que la violencia ha disminuido, y vemos un año atrás decían que el 90 y pico, o sea que hay un 20% más de la población que ya siente que hay más violencia ya en este año. O sea que lo que es pandemia se va a terminar el tema. Se va a ir diluyendo. Sí, y volvemos a la realidad, a lo económico y a lo violento. En lo que sí yo no puedo dejar de mencionar y de felicitar al gobierno es que su propaganda política es exitosa y se manifiesta en las encuestas. Pues sí.
Bueno, pero esa es una estrategia No, comunicacional. yo quiero... Ajá. Esa es una visión, pero yo creo que la gente no solamente es la propaganda, la gente realmente se siente representada, incluida sobre todo, que es algo que no hemos visto en el pasado, y es algo que los funcionarios, sobre todo los de élite que salieron y las personas pudientes en este país, ellas no quieren ser tratadas iguales a Ronald, todos ellos. para que concluya don Ronald. Vamos a ver, lo que pasa es que cuando yo digo que es la propaganda, porque todavía siguen hablando de los $300 en la encuesta, todavía siguen hablando de las bolsas solidarias, y eso todos lo sabemos. O sea que a su criterio la UCA y la prensa gráfica se están prestando a hacerle propaganda al gobierno. Al contrario. Eso es lo que ellos han sondeado. Al contrario, me están diciendo lo que la población ve. Y cuando yo veo que eso es lo que están viendo, me doy cuenta que el gobierno tiene éxito en la propaganda. O sea, la gente repite lo que el presidente dice. Ronald también hay que verlo así. Lo de los paquetes alimenticios es algo que a la gente no se le olvida. Porque el hambre en este pueblo, Ronald, y era el momento en que le llegaron, era obviamente tan grave que alguien te llegue a dejar una bolsa con alimentos a tu casa. Es un momento algo que vos te quedás. Yo no estoy diciendo que eso ha sido malo. Lo que te estoy diciendo es que lo han trasladado propagandísticamente muy bien. Y no solo fue una vez. Bueno, todavía los $300, la gente los recuerda en las encuestas. ¿Quién te regala $300? Bueno, en Estados Unidos... Nosotros, eso lo pagamos nosotros. De acuerdo, no, de acuerdo, eso se va a pagar. Veamos, Tania. Claro, y lo pagamos nosotros. Exacto. Tania. Pero creo la que efectividad. en una encuesta hay que prestarle atención, por lo menos como gobierno deberían de prestarle atención a la parte en donde tienen los aspectos que puedan mejorar. Porque en lo demás han venido, es decir, los 2 años se vio una disminución de los primeros 100 días hacia el primer año, pero luego del primer año al segundo año se ve una mejora en la evaluación, es decir, y no baja, porque el nivel de aceptación sigue siendo alto. En mi opinión, no es únicamente método propagandístico, sino que la gente, por primera vez en la historia de El Salvador, se siente incluida, se siente tomada en cuenta, se siente que importa. Y yo creo que eso es algo que hay que valorar de manera positiva, porque son personas excluidas en todo, es decir, no es casualidad la concentración de riquezas que hemos tenido. Ahora, sí estoy de acuerdo cuando, por ejemplo, Marvin dice el tema de los desaparecidos. Hay que prestarles una gran atención, hay que tener un discurso más sensible hacia la población por parte de las autoridades, porque a mí, por ejemplo, no me parece adecuado que salga un ministro diciéndole a la gente: miren, es que se van con los novios, o miren, es que se van con los amigos, pero después regresan. No estén denunciando en redes. De verdad que hace falta quizás que tengan una persona familiar desaparecida para empatizar con ese tema. Yo lo decía el miércoles, es como la gente en la guerra. ¿Cuántos han tenido una verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición si no pueden ni siquiera enterrar a sus muertos? Entonces, saber en dónde están las personas familiares desaparecidas es un tema de demasiada sensibilidad como para decirle a la gente: no denuncien en redes. Yo creo que yo prefiero... ¿Sí? Bueno, yo solo quiero terminar la idea. Miren, hay algo que también lo vi en las encuestas. La gente está en contra de la corrupción, y este gobierno está señalado en demasiados casos de corrupción. Han controlado el Instituto de Información para tapar la corrupción. Hicieron una ley de impunidad, ¿verdad?, para no ver lo que pasó con la pandemia, más sin embargo todos sabemos de que allí hubo muchos señalamientos de corrupción. Entonces la gente también ya lo empieza a ver. Y un gobierno que llegó con el discurso de anticorrupción, verse salpicado de corrupción, le va a cobrar, va a tener costos por esa parte. Julio. Yo lo que hablo, y lo resumo en el tema de las encuestas de realidad. Yo puedo tener mi interpretación, yo puedo darle la lectura que quiera, pero el que está abajo, el que lo vive todos los días, es el que en realidad puede ponderar o no si esto es campaña, si es en realidad lo que se está percibiendo. O sea, yo te puedo decir de que en el caso de la seguridad... Y ahí es donde hay mucha propaganda política. En el caso de la seguridad, ¿verdad?, nadie puede negar en el tema de la reducción de homicidios. Son números.
Pero ¿por qué razón se puede ver y se puede cuantificar? Porque hay un reconocimiento médico, hay un cadáver, entonces tenés un parámetro de comparación. En el tema de los desaparecidos, yo comparto también que deberá ponérsele mucha atención, pero no todos los desaparecidos provienen exactamente de una violencia puramente dicha. Entonces yo creo que... Pero tiene que quedar claro. Que sí, pero eso a través de Cuando encontrás Chalchuapa, vos ya te preocupás. Sí, pero no me puedes decir que que también Chalchuapa lo degeneraron en los medios de ese tema, es una mezcla. El problema fue que lo trataron de tapar los del gobierno. Ahí fue el problema, ahí se les vino la gente encima. El problema es que no entienden lo que significa un criterio de oportunidad y una confesión, que en un caso no vincula a terceros y en el otro sí. Lo que buscan es una condena 10 de 10. Lo que pasa es que los muertos ya no pueden opinar. En ese caso, como tú muy bien lo decís, lo de Chalchuapa, yo todavía no entiendo la parte procesal de cómo se va a criteriar por 8 y por los demás no. Sí lo entiendo. Criterio parcial, imagínate. Sí, pero sí tiene una razón de por qué es la única forma de poder saber quiénes participaron más. Ahora, no, yo me refiero... ordenaban los asesinatos? Porque había sicariato también. Claro, no, yo me refiero del lado de la defensa, porque si te pones del lado de la defensa, es decir, ¿cómo es que lo acepta? Pues si al final sí, porque no hay ningún beneficio. Pero no nos perdamos, que la semántica no nos atrase. El punto de Chalchuapa es el siguiente. La semántica es de fondo. El punto de Chalchuapa es el siguiente. De lo que están discutiendo, eso ya verán los abogados. Pero el punto es que lo que ha quedado claro es que como el tipo no solo actuó él, no podemos decir que estamos frente a un asesino serial. Frente a lo que estamos, por lo que se ve en Chalchuapa, es sicariato. Es gente que ordenaba, ejecutaba, también tiene parte de procesos mentales. No, bueno, claro, pero eso... Bueno, y era un ex policía, fíjate que eso es preocupante. Un psicópata es el que puede prestarse para eso, pero no en el sentido de un asesino serial. Pero tú tenés razón. Exacto, lo que queda a la expectativa, y que si estos son datos duros, y ese será el único cementerio clandestino que hay, es la única red de sicariato que hay en el país. Pero espérame, es decir... Tú tienes razón cuando era policía, sí, pero se puede hacer un acto aislado, no puedes decir que la institucionalidad como tal, por el hecho de que fue policía. No. Solo que es preocupante que sea un policía, nada más. ¿Por qué? Porque era policía. Si hay criminales de todas profesiones. O sea, yo en eso no lo veo. ¿Sabes que sí debe poner atención la policía? Porque imagínate que el sicariato venga de la policía. ¿Sabes qué debe de ponerle atención? Mejorar los mecanismos de control interno. Claro. La selección de personal. Eso es lo que debería interpretar. Y no solo la selección, porque un psicópata... Y la educación. Es el mecanismo de control, porque alguien puede entrar sano mentalmente a la policía, pero con el tiempo se puede pervertir. O sea que también hay que saber detectar a tiempo esos elementos. Por eso están esas dos unidades. Hay dos cosas. Bueno, sí, perdón, Liz, termine. Dime. No, hay dos cosas importantes. La primera es que la población tiene que tener clara que es mentira, que es un beneficio que se le está dando al asesino. Y en segundo lugar, tampoco es que el criterio va a ser, es decir, si fuera defensor, eso no es ningún beneficio para su defendido. Si fuera juez, lo que tiene que verificar es que lo que dice este señor en calidad de testigo, ya como criteriado, es que sea corroborada su información por otros medios de prueba. De lo contrario, no tiene valor porque es un imputado. Los imputados, con tal de salvar su pellejo, mienten bastante. Entonces, la obligación legal es investigar por otros medios de prueba, corroborar que lo que dice es cierto. Bueno, el día de ayer, a propósito, vamos a la pausa, el día de ayer se conoció la noticia de que el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, ha sido contratado en la OEA como asesor. Dice acá Luis Almagro, secretario general de la OEA, anunció ayer en Twitter que el exalcalde de San Salvador será su asesor en Washington. Hay que meter papeles, tal vez consigue uno. Vamos a hablar de eso. Por eso hay que negociar con pandilleros, Lip. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias a usted por estar con nosotros y gracias también por el grado de madurez a la hora de poder interpretar, participar con sus mensajes y darnos los insumos pertinentes para someterlos a consideración de nuestro análisis. Recuerde, somos un programa pluralista en la cual versan diferentes puntos de vista, en la cual buscamos a usted ofertarle los diferentes ángulos de los acontecimientos y que usted tome sus propias valoraciones a la hora de construir sus ideas.
Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros, muy emotivo, muy... ¿Qué? Sí. He dado tu opinión sobre la Constitución. No, vamos a ver. Bueno, el discurso. El discurso del presidente en el contexto de los 2 años de gobierno. Para enlazar con el discurso y cerrar con lo de la encuesta, yo solo quisiera decir el mensaje que también la encuesta le da a la oposición. Le están diciendo renuncien. Tú decís, ¿cuál es la oposición? O sea, los que están ahí arrinconados, los que están ahí en la esquina, a esa oposición le están diciendo a sus dirigencias renuncien, cambien. Yo sigo preguntándome cómo, a pesar de estos resultados de las encuestas, la dirigencia de Arena no ha renunciado, no se ha ido. Ajá. La dirigencia del FMLN, que el FMLN ya no tiene diputados en la Asamblea. No. Lo que hay es 2 diputados de Medardo y 2 diputados de Ramiro. Sí. O sea, cómo esa dirigencia del FMLN, que ha sido incapaz incluso de poner un coordinador en la fracción, no ha renunciado. El caso del PDC, cómo Rodolfo Parker no ha renunciado de la dirigencia. O sea, eso les está diciendo la encuesta. Y lo que creen estas dirigencias es que Estados Unidos cambio va a venir, democrático. Estados Unidos va a venir a arruinarle la vida a Bukele y ellos van a resurgir otra vez. Si están esperando eso, están equivocados. Totalmente. Primero Así te voy a aclarar, renuncien. aquí no hay oposición. Porque Pues sí, lo que te voy a los grupos parlamentarios, mejor hablemos. Porque una oposición tiene que ser propositiva, constructiva. Y no solo me refiero a porque el FMLN tiene 4 o 2, si querés, como me dijiste, y Arena tenga 14, uno podés tener. Un diputado podés tener vos, pero si tenés planteamientos claros, tenés planteamientos, valor para decirlo, talante para estarlo, puede ser la diferencia. Yo me recuerdo en la constituyente del doctor Camacho, sí, ¿verdad? Que Dios en gloria los tenga. Era uno. Nelson Segovia. Nelson Segovia, 2 de Acción Democrática. Sí. Tenían unos planteamientos, 2 contra toda la Asamblea Legislativa. Es decir, la fuerza no está en el número para hacer planteamientos. Sí, para tomar decisiones, por supuesto. Entonces, creo que la oposición debe reflexionar. Dejen de estar esperando que van a venir de afuera a arreglar en la plana. Exacto. Ustedes tienen que tener una propia visión. ¿Te estás refiriendo a la esquina? Los a los de la esquina. Bueno, yo no decía en la esquina o en la plana. Lo dijo el presidente. Sí. También hay fundaciones. Están diciendo de que que es una temporal sala la que está, porque va a regresar la anterior, dicen ellos. O sea, pero eso no va a suceder así. Entonces, Napoleón Bonaparte decía, y este es un mensaje para la oposición, que no hay enemigo pequeño. Julio. Siempre y cuando ese adversario o enemigo tenga de su lado la moral. ¿Qué parte del discurso del presidente te fue emotivo y llamativo para analizar, Julio? No, me dejó clara su posición, que no va a retroceder en las decisiones que ha tomado, ¿verdad? Y lo dijo, fue lo primero que planteó. Es decir, esto es irreversible. O sea, si no interpretas lo que significa la palabra irreversible, pues entonces no lo puedo entender. Está marcando como un antes y un después a partir del 1 de mayo. De hecho, hubo toda creo que vos tenés ahí esa frase donde dice, mientras yo esté vivo no vamos a... mientras esté dentro del gobierno, ¿verdad? Porque después, una vez fuera del gobierno, lo que va a estar es una oposición más. Pero yo creo que el mensaje del día 1 de junio fue un mensaje político. Muchos interpretaron que esperaban que fuera un mensaje de rendición de cuentas. No era eso. No. Según lo que el debate que se generó. No. Es que primero tenés que leer. La Constitución no habla de rendición de cuentas. Y yo creo que cuando tú tuviste aquí en tu programa Adán Mejía, yo creo que entró en una forma diferente. Él hizo alusión al 168 numeral 7. Y eso es cuando la Asamblea le pide al presidente que le rinda un informe. En algo específico. La rendición de cuentas tienen la oportunidad. Lo que pasa es que ni los mismos diputados saben esa disposición. Cuando llegan los ministros a rendir cuentas en los primeros 2 meses del año,
todos están volteándose a ver, nadie le pone atención. Es ahí donde le está rindiendo cuenta el órgano ejecutivo por medio del ministro. Es más... ¿Y el reglamento de la Asamblea qué dice? A eso voy. Es más, hay destitución si no lo hace. El tema está en el artículo 64 del reglamento interior de la Asamblea, en lo que se llama sesiones solemnes. Ahí al final estableció que el presidente de la República tiene la obligación de llegar el 1 de julio a rendir un informe a la Asamblea Legislativa. El tema está de cuál es el alcance del concepto de informe. No es rendición de cuentas como se ha interpretado. ¿Cuál es la diferencia entre un informe y una rendición de cuentas? Eso hay que ponerlo en el plano, que por lo menos es lo que dice esta disposición. El presidente está obligado a rendir informe a la Asamblea a través de sus ministros. Es más, la rendición de cuentas. No, es rendición de cuentas. Gracias. La rendición de cuentas a través de sus ministros. Y en esa rendición de cuentas que hacen los ministros, hasta le pueden preguntar los diputados. Claro, lo que pasa es que ni siquiera saben el instrumento de que tenían para hacerlo. Lo puede dar en la comisión respectiva. Vamos por ejemplo, el lo que ministro, sucedió y con el discurso es que no fue una rendición de cuentas, fue una rendición de cuentos. Bueno, ya es su apreciación de un discurso político. Un discurso político de plaza pública con alfombra roja. Pero, por cierto que yo quisiera preguntar quién vende la alfombra roja. Fueron miles de yardas las que se usan cada vez que el presidente camina por algún lugar. Pero ya voy a traer la alfombra roja para irlo a ofrecer. Pero ya más allá de eso, que es tu interpretación personal de un discurso político y que es válida porque es un discurso político. Sí, pero no fue un informe a la nación, ¿verdad? O sea que incumplió con el reglamento. Lo que sucede es de que él allí habló de varios aspectos que él ha hecho, que no va a retroceder y lo que venía. Ahora, eso es otra cosa. Mire, no retroceder es una palabra que no existe en política. Ok, veamos que tú me habías pedido un poco en reflexión lo que dijo Adán Mejía en el análisis que tuvimos el día miércoles. Oigamos lo que dice y luego lo ponemos en discusión. Me gustaría analizarlo desde el punto de vista de la Constitución, ya que no fue un evento esporádico, sino que es un evento que la misma Constitución rige, que se debe de dar un informe de parte del presidente, y voy a leer textualmente del artículo 168 de nuestra Constitución. El inciso 7 dice que son atribuciones y obligaciones del presidente de la República dar a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le pida, excepto cuando se trate, oigan esto, excepto cuando se trate de planes militares secretos. En cuanto a negociaciones políticas que fueran necesario mantener en reserva, el presidente de la República deberá advertirlo para que se conozca de ella en sesión secreta. Ok. Porque tú querías hacer reflexión de eso. Sí, no, es que esa no es la disposición. El 168, numeral 7, es cuando la Asamblea le ha pedido informe al presidente. Lo que se estaba revelando es el 168 literal 6, pero esa es la rendición. Esa es la rendición de cuentas que hace el órgano ejecutivo por medio de los ministros cada año. Ese no es el punto. Cada cartera llega a dar su informe. Constitucionalmente no hay forma de justificar eso. Sí, ¿a dónde es que está? En el reglamento interior, pero no está en la Constitución. Lo menos es lo que dice, yo creo que no, con todo el respeto, pero no. Algunos abogados, porque no solo ha sido Adán, yo he visto en otras plataformas mediáticas abogados diciendo que no rindió un informe de cuentas, no llegó a decir lo que dice la Constitución. Yo también, representantes de ONGs. Y eso no, ahí están equivocados. O sea, el presidente no está, vamos a ver, el presidente no está obligado legalmente a dar un informe de rendición de cuentas el 1 de junio. Está obligado. Un informe a la nación. Un informe a la nación. ¿Y a dónde Y eso no fue un informe a la nación. Para que eso ya dependerá. Fue un discurso político que tuvo elementos de informe de lo que está haciendo. Pero esto es la versión salvadoreña, para que lo entiendan, ¿verdad?, del informe del Estado de la Nación. No vengas a defender eso, que eso no ha sido un informe. El Estado de la Nación, que es lo que hace el presidente de Estados Unidos en el Congreso, pues, o sea, él llega... una gran diferencia, pues sí, al discurso de acá. Y explica qué ha hecho, qué vendrá, y su visión. El futuro. Aquí no nos dijeron por qué nos estamos endeudando tanto. Aparato aquí no ideológico nos del dijeron Estado. cómo se va a reactivar el empleo
empleo. Yo te Para eso no aceptaré. está el ministro de Hacienda a la hora de ir a la El informe de la Nación de un presidente tiene Te que ir a hacer el aceptaré. futuro Pero de no la es nación. obligación, no dice usted, porque no es obligación ir a darlo. Te No, aceptaré. la rendición de cuentas la da El a ministro. través de sus ministros. Claro. Ahí los abogados estos que ustedes dicen están totalmente equivocados. O hay Yo mala que no- intención. O hay tal mala vez, vean, intención porque yo que no soy abogado lo comprendo. Porque yo Ahora, he oído. lo que a no don sé Eduardo- es leer. Yo sé leer por lo menos. He oído a Eduardo Escobar, que yo respeto mucho, y también a este otro, a Jaime Ramírez Ortega, Ajá. Ortega, hablando de que tenía que hacer informe de rendición de cuentas, No. que no hizo la rendición de Y cuentas. no será eso se más hace bien a través de los usted ministros. acaba de mencionar o ahí hay un mala término que intención, o hay mala intención, o no han leído bien. acaba de decir don Ronald un término que me llama mucho la atención. ¿No será que estamos acostumbrados que en el pasado ha sido un informe de cuentos lo que se han dado los presidentes? No. Porque de cuentos, porque siempre salen diciendo, mira, este me vendió Y el lo que país de la sucede es que maravilla. aquí hay informes de Sí, mentiras. siempre te han dicho que el país Llegaban a plantear el país de la maravilla. de la maravilla. Antes Bueno, llegaban pero a mentir. pero- ese es el país de apariencias en el que pero- vivimos siempre. Sí, Si pero es quieren, que hoy no se hizo bien de todas maneras. ¿Para qué vamos Pero a cambiar? ¿quién dice que no Para se quedar hizo bien? igual o Lo que peor, sucede el es que estamos gatopartismo. acostumbrados. Vamos a hacer Esa- un gato pardo de nuevo. esa Entonces sigamos terminología así. de Entonces no discurso critiquemos placero. al presidente. Esa Dejémoslo que haga lo terminología que de quiera. discurso placero la he escuchado en diferentes panelistas en diferentes Así es. escenarios de participación, y en realidad a mí me parece que es una especie de insulto hacia aquella ciudadanía que nunca ha sido incluida. Porque si le queremos decir placero, porque se dirigió a la gente, porque conectó con la gente, porque sigue su relación cercana con las personas que le dan tanto poder, yo pienso que es bastante inteligente de su parte utilizar ese espacio para seguir conectando con la gente. Lo que sucede es que aquí vemos como placero o como o tendemos a menospreciar cuando estamos incluyendo a las mayorías que son las que están satisfechas. ¿Por qué no hacemos una encuesta preguntándole a las personas si están satisfechas con el discurso o si están satisfechas con lo que se hizo ayer de las leyes en inclusión hacia otras? Mire, eso fue un discurso populista donde él llegó a marcar de nuevo a la sociedad dividida entre los malos y entre los buenos, a respetar la posición de las minorías. Esos de allá de la esquina y los de la otra esquina, no se vale, esto es democracia y hay que respetar el derecho de las minorías. Cuando le cerraban el micrófono a Milena Mayorga y a todos los demás. Pero entonces sigamos igual que antes, pues. Es que ese No, es el pero problema. no podemos decir Tenemos que que está mal, cambiar anda mala hora. o vamos a seguir avalando que lo hagan de esa forma. No se vale. Populismo Vamos a ver. clásico. Pero ¿cuál es el problema de que diga los que están en la esquina? Si No, el término derecha-izquierda no, nació yo no te precisamente estoy- porque decían yo desde no el te Parlamento. estoy defendiendo a los de la esquina. Es más, yo creería que deberían de renunciar. ¿Y cómo los- en los el 18 Parlamento decían, los de diputados. la derecha decían, No los pueden. de la izquierda, ¿verdad? No, Entonces los y que están en dejen la a los esquina. suplentes, pero los 14 propietarios de Arena y los 4 propietarios del Frente que se vayan. El Frente no sirven tiene, para nada. no tiene Ok. diputados. Me piden una pausa porque el tiempo es nuestro peor enemigo. Gracias, vamos a, desde luego, como siempre, agradecerles a ustedes por estar conectados con nosotros. Regresamos en cuestión de minutos. Diálogo. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Esta semana llega a nuestro país la ex embajadora, ahora en su título o calidad de encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Jean Mace. Y entre las primeras acciones, bueno, fue dar una conferencia de prensa en la que dejen claro cuáles son los motivos de su llegada y su visita, de su llegada. Y las primeras acciones fue una reunión con la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Julio. Bueno, no te demuestra la experiencia de la encargada de negocios con rango de embajadora. Hay una ventaja en el caso de la actual encargada de negocios, y es que conoce toda la operatividad del Estado, conoce a todos los políticos del Estado, y hay que entender el lenguaje diplomático de los Estados Unidos, ¿verdad? Esa reunión después de casi 2 años de no estar en el país, pero vamos a seguir con las conversaciones, ¿verdad? Que ha salido muy bien con la nueva junta directiva. Era para pedirse cartas, como dicen los que juegan póker,
¿verdad?, para palpar. Creo que el rol, ella es una diplomática de carrera, conoce el país, fue embajadora por 3 años, conoce los distintos sectores y sobre todo sabe cómo abordar los temas con la prudencia que debe tenerse un embajador y en este caso una encargada de negocios, pero con ese rango. Y las posiciones estaban claras en sus declaraciones que dio a nomás entrar al país. O sea, tú tenés ya dos posiciones muy claras, muy referentes, que van a buscar un punto, en mi criterio, de flexibilización para llegar a acordar. Porque hay mucho antagonismo en las posturas, ¿no? Claro. Y el presidente se lo dijo a Juan para que lo escuchara Pedro en el discurso. Así es. Aquí hay muchos que están engañados. No, es que ella para que lo dice, que estaba sentada ahí. Sí, se lo dijo a ella prácticamente. A ver, Tania. A mí me gustaría saber, más que todo esto, qué es lo que va a opinar, qué va a hacer El Salvador y qué va a opinar Estados Unidos con lo que pasó con la OEA. Porque a mí me parece que la encargada de negocios, sí es cierto, viene a intentar calmar las aguas con el gobierno en realidad, pero yo creo que aquí faltan todavía muchas cosas que pasen, pero siguen pasando cosas que nos están afectando, están interfiriendo definitivamente, y yo sí lo voy a llevar al tema del señor Mason, quien ha confesado en reiteradas ocasiones que financió terroristas. No lo quieren decir así, el fiscal general anterior hasta le cambió nombre y le puso fraude electoral por ser benevolente, no le giró detención por ser alguien pudiente, me imagino yo, no lo sé, pero fue un trato selectivo. Ahí está que ya se dio, es decir, ya no va a enfrentar la justicia, ya se autodenominó perseguido político, ya está en la OEA. Es decir, la OEA, esta acción de la OEA a mí me parece no solamente un insulto a El Salvador, sino que en realidad a todas las naciones americanas que hemos firmado convenios, hemos suscrito tratados, somos miembros del GAFIC y tenemos 40 recomendaciones mediante las cuales se combate el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Y el artículo 29 de la Ley de Actos Terroristas de El Salvador describe típicamente lo que este señor hizo con los terroristas. Aquí es que yo no sabía para qué lo iban a usar. Ya confesó uno de los involucrados que compró droga con eso. Y es que internacionalmente los criterios aceptados son que independientemente para lo que la organización terrorista, y en El Salvador las pandillas son terroristas, utilicen los fondos, eso es un financiamiento al terrorismo, tiene una penalidad grave y es internacionalmente inaceptable la situación. Pero ahí está la OEA teniéndolo como asesor. En mi opinión, como asesor no tiene inmunidad diplomática. Entonces la Interpol debería de seguir todo el trámite de la difusión roja, cuando ahora por la tarde, porque qué casualidad también eso, que ahora por la tarde tenía la audiencia de seguimiento para revisión de medidas y justo ayer lo nombran, ¿verdad? Parece un proteccionismo, es decir, este señor en realidad tiene mucha información, porque cuando Arena lo desconoció que esto se destapó, a los pocos días lo retomó y lo acogió de nuevo en su seno y lo candidateó nuevamente para alcalde. Es decir, esta persona tiene tanto poder que ha venido influyendo desde hace mucho tiempo en todas las autoridades y ha llegado a nivel de OEA. Entonces, esto quizás va a friccionar un poco más todavía las relaciones internacionales y de verdad a mí me gustaría escuchar que la encargada se pronuncie, porque todos somos miembros de la OEA. Ok. Yo totalmente de acuerdo con Tania. Eso de entregarle dinero a los pandilleros que aquí son calificados de terroristas, eso es traición al pueblo. ¿Para qué sirve ese dinero? Para comprar armas. ¿Para qué? Para matar al pueblo, para extorsionar a los empresarios de este país. Bueno, si hoy extorsionan a un médico que pone su pequeña clínica, le ponen renta. No se vale. ¿Y con qué armas lo hace? Con las que compran con esa plata. Y hoy ir a parar a la OEA, mire, es ofensivo realmente. ¿Qué es la OEA ahora? Pues Alibaba, donde van a ir a parar todos ahí a resguardarse donde Almagro. No se vale, yo no puedo entender cómo Almagro hace esa situación. Realmente es condenable desde cualquier punto de vista. Bueno, yo creo que el hecho... Tengo mis dudas con respecto a la inmunidad que planteaba Tania, ¿verdad? Porque el cargo de él es de asesor, ¿verdad? No sé si dentro de acuerdo a su normativa interna, ¿verdad?, tenga esas inmunidades y preeminencias de los que establecen los
cargos, ¿verdad? Pero este es un cargo de asesor, Sí. ¿verdad? No sé si ese concepto abarca también la inmunidad que se pretende hacer, por lo que tú planteabas este día, que se tenía la audiencia de revisión de medidas. Veremos cómo interpreta el juez si ese nombramiento le da inmunidad o no le da inmunidad. En mi criterio es un asesor, es un administrativo, dijéramos, no es un cargo directo, ¿verdad? Pero tendríamos que revisar. Habría que revisar, Sí, fíjate, sí, le porque lleva- lo han hecho por algo, Por Julio. algo, exactamente. Esto no es así nomás. Es una, Sí, no es así nomás. es una estrategia política, ¿verdad? Para buscar una especie de refugio, sobre todo que tienen un proceso en este momento hacerlo. Pero no me atrevería a ver si está dentro de las... Sí, habría que revisarlo. Habría fíjate, yo lo ignoro. Lo ignoro en ese tema. Parvi, te doy la palabra cuando regreses. Hay que reconocer que son muy creativos todos los perseguidos políticos. No, yo me quedé asustado No, es con esto. igual. Otra cosa que me deja asustado es que la señora Carolina Resino siga en su cargo, aunque no haya renunciado o que no la hayan destituido. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente. Te iba a dar la palabra con el tema último No, que estamos pues, hablando. básicamente yo voy a repetir las palabras del ex embajador Johnson, ¿verdad? Todos son juegos, ¿verdad? Lo que estamos viendo es eso. O sea, la OEA está alineada con un discurso que incluso Blinken ha dicho en Costa Rica antier, que fue la reunión del SICA, que fue en San José. Volvió a plantear la posición oficial de Estados Unidos en ese sentido. Decía, transparencia, buena gobernanza, ¿verdad? Respeto a la Constitución. Entonces, Estados Unidos tiene claro, vea, lo que va a hacer. Sí. Ahora bien, yo lo que entendería, si estudiamos cómo son los demócratas, lo que vamos a tener aquí es una especie de golpe suave de baja intensidad. De baja intensidad. A lo largo de estos 3 años. Y Jean Manés viene obviamente a plantear esa posibilidad al gobierno. ¿Qué es lo que cuáles son las lecturas que debemos de tener en cuenta? Un anuncio en conjunto de la prorrogación del TPS entre el gobierno de El Salvador y la Embajada de Estados Unidos o la administración Biden nos daría una señal de que se han limado asperezas y que ha habido un acercamiento, por ejemplo, ¿verdad? Esa Entonces, parte es bien interesante la y hay cosa que del entenderla TPS, de la embajadora. Porque recordemos algo, el TPS por una decisión judicial se vence en octubre. Entonces es una prerrogativa de la administración del presidente Biden prolongarlo más allá de la decisión judicial. O terminarlo. O terminarlo. Entonces obviamente eso es importante. Lo otro, va a haber que esperar qué efectos causa, si causa, en la lista Engel, ¿verdad? Y si Estados Unidos va a hacer efectivo el hecho de que puede proceder legalmente en sus tribunales contra los mencionados en esta lista Engel, ¿verdad? Que eso ya se va a liberar ya dentro de una semana. La próxima semana viene. No esta, sino la siguiente. Supuestamente se tiene que hacer pública. Entonces, creo que eso va a significar mucho, digamos, esa liberación de esa lista y luego la ratificación o no del TPS para los salvadoreños, ¿verdad? Entonces creería que, fíjate que por ahí van a dar, digamos, las próximos movimientos. De hecho, el primer mensaje fue interesante. Ya se lo aprobaron a Haití y a nosotros no nos dijeron nada. La embajadora, pues cabal, como Julio muy bien la describía, es una gran diplomática. Lo primero que hizo fue mandarle saludos al presidente, ¿verdad? Y ella viene y dice que viene a arreglar y a que haya concordia entre el gobierno y Estados Unidos. Pero ¿qué viene realmente a hacer? ¿Cuáles son las órdenes que trae? Eso es lo que hay que ver. Porque ella viene a seguir las órdenes del presidente Biden. Y lo dijo, ¿no? Y lo dijo, que viene con todo el poder. Con todo el poder del Departamento de Estado, del gobierno y algo más. Mencionó 3. La Cámara. La Cámara, ¿verdad? Sí, entonces viene con todo el poder, o sea que trae capacidad de decisión en el país.
O sea, que eso de salud es presidente, hay que leerlo bien, hay que leerlo en las dos vías. Y el apoyo bipartidista del Congreso tiene mi compromiso de hacer todo lo posible para fortalecer la relación y la asociación, le dice en el caso de la Casa Blanca, Departamento de Estado y Congreso. Pero que esos son los... O sea, viene empoderada. No creo que haya puesto eso así por Ernesto, Ernesto, es un mensaje político. Ese es el lenguaje diplomático el que está utilizando la señora encargada de negocios, y lo que falta ver es lo que se discute, lo que no. Por cierto, lo que un no se abogado ve. por ahí en una plataforma dijo la embajadora de facto para tratar de desprestigiarla. Pero eso es una ignorancia, porque en diplomacia hay tres categorías que tienen el mismo nivel de un embajador, que es el embajador, el ministro plenipotenciario y el encargado de negocios. O sea que ella es embajadora sin serlo. Así es, lo es. Claro. Bueno, quiero enviar saludos especiales a don Miguel Ángel Larios, que nos está viendo en la isla Zacatío, en La Unión. Muchísimas gracias, de verdad, por estar siempre pendientes de nuestra señal y compartir desde luego con sus contactos lo que es también nuestras plataformas que están disponibles para todos ustedes. Saludos muy cordiales también a nuestros buenos amigos allá en Chalatenango que están pendientes de este programa. El tiempo se nos fue. Creo que a manera de conclusión es de esperar cómo va a seguir el curso de la situación. No ha habido un pronunciamiento de la gremial ANET con relación a todavía, creo, a lo que ocurrió anoche en la Asamblea Legislativa. No sé todavía si falta que corra muchísima agua bajo el pueblo. Ahorita estamos viendo, no han abierto las represas de la 15 de septiembre. Te doy 15 segundos tu reflexión final, Tania. 15 segundos. No, estoy de acuerdo es decir, las relaciones no se van a solucionar definitivamente porque todavía hace falta mucho que cambiar, que probablemente no va a ser de la aprobación de la comunidad internacional. Por lo demás, de verdad que me decepciona mucho que incluso en los tanques de pensamiento no se han pronunciado con el tema de la OEA y Ernesto Mason y otras situaciones, y ahí es donde vemos la selectividad. Pero bueno, hacia el país, esperemos que todo siga mejorando. El tiempo se me fue, les agradezco como siempre, gracias por habernos acompañado, nos vamos desde luego despidiendo, como siempre agradeciéndoles la participación en este programa en la cual cada quien es responsable de los conceptos que aquí se vierten, ¿verdad? Y somos una plataforma de opinión periodística en la cual presentamos los diferentes ángulos. Aquí participan las diferentes formas de pensamiento y es precisamente lo que nos hace a nosotros, desde luego, tener ese voto de preferencia de ustedes y de audiencia. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.